Buenos días a todos, a todas. Soy el profesor Walter Iriondo de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil y estoy aquí presente para proferir una palestra, una conferencia sobre educación a distancia en el Brasil y su articulación con las tecnologías. En particular voy a hacer algunos relatos de experiencias en cursos de grado y de posgrado. Inicialmente deseo agradecer a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, UNAD, y a la Universidad Antonio Nariño, también de Colombia, por la invitación para proferir esta conferencia. Y evidentemente deseo agradecerles a ustedes por estar conectados en este momento para ver y participar de esta conferencia. La educación a distancia, del punto de vista universitario en el Brasil, formalmente, con cursos formales reconocidos por el Ministerio de Educación de Brasil, es un hecho reciente de poco más de 10 años, pero ya había desde el año 1972, ya habían algunas propuestas para crear una universidad abierta en el Brasil, teniendo como base, como modelo, la Open University del Reino Unido, que fue fundada en la década de 70, 1970. Esos primeros intentos de crear una universidad abierta en el Brasil, ya en la década de 70, no prosperaron hasta que en el año 2005 algunas iniciativas, algunos cursos para formación de profesores fueron autorizados por el Ministerio, un programa que se denominó Prolicenciatura, para intentar disminuir la carencia, la falta de docentes, recordando que los licenciados en Brasil son los profesionales que tienen formación para actuar en magisterio, licenciaturas. Entonces el programa Prolicenciaturas en aquella época, 2005, intentó de alguna forma ayudar a disminuir esa falta de profesores en áreas básicas de la educación en Brasil. Y entonces, con ese ejemplo de las prolicenciaturas y otros anteriores que intentaron de alguna forma iniciar la formalización de la educación a distancia en el Brasil, en ese entorno, en ese ambiente, surge entonces la Universidad Abierta del Brasil, la UAB. Entonces voy a intentar, voy a detenerme un poquito en explicar cómo funciona desde sus orígenes la Universidad Abierta del Brasil, porque los cursos de los cuales voy a relatar experiencias son cursos que se inserten dentro de la Universidad Abierta del Brasil. Ya llegaremos a eso. Inicialmente deseo comentar un poco cómo la Universidad Abierta de Brasil surge y cómo se implementa. Antes de ir específicamente al desarrollo de la UAB, quisiera mencionar que el Brasil está dividido geográficamente en 26 estados y el Distrito Federal, donde está la capital del país, Brasilia. Y cada uno de los estados se divide en municipios. Actualmente en el Brasil hay un poco más de 5.500 municipios, que son las divisiones de los estados. ¿Y por qué hago esta referencia de cómo se divide geográficamente Brasil en su administración? Es porque
la Universidad Abierta del Brasil, que es una iniciativa del Ministerio de la Educación en el año 2005, lanza un edital, una llamada, una invitación pública. O sea, los municipios, que nada más es que una pequeña región geográfica dentro de un estado y que tiene su zona urbana, su ciudad y su zona rural, aquellos municipios que tuvieran interés en participar de la Universidad Abierta de Brasil debían ofrecer una infraestructura física con salas para la coordinación del polo, para clases a distancia, para el laboratorio de informática, en fin, una pequeña infraestructura para poder dar apoyo presencial a los cursos que en ese polo se desarrollasen a distancia. Entonces, como yo comenté inicialmente, hubo un llamado de la UAB dirigido por un lado a estados y municipios. En ese caso, los estados y municipios que tuvieran interés en participar de la OAB debían ofrecer por cuenta propia, y dentro de los modelos establecidos por la invitación, por el llamado del MEC, ofrecer polos de apoyo presencial para recibir cursos EAD. Eso por un lado en la invitación. Y yo dije, la invitación tenía dos ramales, dos ramas, dos caminos. Uno dirigido a los estados y municipios y otro dirigido a las universidades federales públicas gratuitas de Brasil que tuvieran interés en ofrecer cursos en la modalidad a distancia, teniendo como soporte los polos de apoyo presencial en sus estados y financiamientos del Ministerio de Educación y Cultura para poder desarrollar esos cursos. Entonces, esto sucedió en el año 2005, estamos hablando de poco más de 10 años atrás, 12 años atrás, y como resultado, varias universidades presentaron cursos, propuestas de cursos para ser ofertados a distancia, y muchos municipios aceptaron la propuesta y ofrecieron sus instalaciones físicas para formar entonces polos de educación a distancia. El Ministerio de Educación, el gobierno federal a través de su Ministerio de Educación, ofreció para los polos y para las universidades financiamiento. Por un lado, para infraestructuras, a través también de llamados, de editales, y becas, en Brasil le decimos bolsas, becas, para los individuos que participasen en esa propuesta de la educación a distancia en la Universidad Abierta de Brasil. Entonces, recuerde más una vez que la Universidad Abierta de Brasil no es una universidad tradicional, y sí un sistema, un conjunto de universidades que aceptaron trabajar con aquella llamada inicial del año 2005, que después se fue reiterando, y otras universidades tuvieron la oportunidad también de participar y presentar cursos. Como les decía, entonces la UAB, la Universidad Abierta del Brasil, no es una universidad tradicional, y sí un conjunto de universidades que aceptaron aquella invitación y propusieron cursos a distancia para que se ofreciesen dentro del ámbito de la Universidad Abierta del Brasil con apoyo de los polos de apoyo presencial. ¿Correcto? Entonces, en este momento tenemos una centena de universidades trabajando con cursos activos en la Universidad Abierta de Brasil. Tenemos aproximadamente 600 polos. Tenemos en este momento 130.000 alumnos activos en la universidad. Son los datos que tengo del año pasado, del 2016. Y en estos 10 o casi 12 años de formación de la OAB, 160.000 alumnos se recibieron. Desde aquella primera invitación del año 2005, fue entre 2005 y 2006 que salió la invitación, hasta ahora, yo diría sí, en 10 años de UAB tenemos 160.000 alumnos recibidos en la universidad.
La universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Federal de Pelotas, forma parte del sistema Universidad Abierta de Brasil. Entonces, cuando yo les decía recién que en la UAB tenemos aproximadamente 100 universidades ofreciendo cursos actualmente a distancia, una de esas universidades es la Universidad Federal de Pelotas, la UFIPEL, que es la universidad donde yo trabajo. Nuestra universidad tiene aproximadamente 18.000 alumnos matriculados en cerca de 2 centenas de cursos de grado y de posgrado. En la universidad hay también aproximadamente 2.600 funcionarios, entre profesores y funcionarios técnicos administrativos. Tenemos un conjunto de polos de educación a distancia que han hecho convenio con nuestra universidad, cerca de 38, poco menos de 40 polos de aquellos que yo comenté inicialmente, que aceptaron formar parte de la UAB y que hicieron convenio con la universidad. Abriendo un rápido paréntesis, tal vez no quedó claro cuando lo comenté inicialmente, los polos de la UAB no son polos de una determinada universidad, son polos de la UAB y que hacen convenios con universidades que tengan interés en ofrecer cursos para esas regiones, para esos polos. Preferentemente las universidades establecen convenios con los polos de su estado, a pesar de que es posible que universidades de otros estados, para intentar atender la demanda de algunas regiones que no tienen universidades para ofrecer los cursos demandados, puedan ofrecer cursos EAD en otros estados. En el caso de nuestra universidad, en este momento trabajamos específicamente con polos localizados en los municipios, en las ciudades de nuestro estado. Ofrece cursos de licenciatura y cursos de posgrado a distancia. ¿Cuáles son los cursos de licenciatura activos en el momento? Bueno, tenemos curso de licenciatura en matemática, curso de licenciatura en pedagogía, curso de licenciatura en educación en el campo, curso de licenciatura en letras español y curso de licenciatura en filosofía. Y tuvimos un curso de posgrado que ya está concluido en gestión de polos de apoyo presencial de educación a distancia, un curso para los gestores de polos, coordinadores de polos, ese curso ya fue concluido, y un curso de posgrado, una especialización en medios en la educación. Como yo le decía en portugués, le decimos mídias en la educación. Entonces, si en algún momento me equivoco y digo mídias, ustedes ya entienden, estamos hablando del curso de posgrado en medios en la educación, específicamente en la educación a distancia. Muy bien, entonces la experiencia que yo tengo en la educación a distancia en nuestra universidad pasa específicamente por 2 cursos en la modalidad EAD. Uno de esos cursos en los que he trabajado es la licenciatura en letras español a distancia, y el otro curso es el posgrado en nivel de especialización en medios en la educación. Muy bien. Cualquiera de los 2 cursos en educación a distancia de la UFIPEL, cualquiera de esos 2 que yo he trabajado y de los cuales traigo algunos relatos de experiencia para compartir con ustedes, utiliza de forma intensiva las tecnologías de la información. Entonces, la mediación pedagógica se realiza de forma intensiva utilizando las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación. Como sucede seguramente en las universidades, en otros países en los que ustedes trabajan, en Brasil es un requisito, una obligación, al concluir un curso,
presentar un trabajo final. Ese trabajo final, que en otros países es llamado de tesis o de tesina, en Brasil, cuando el trabajo final del curso cuando es un curso de grado o de posgrado en nivel de especialización, lo llamamos de TCC, trabajo de conclusión del curso, o de monografía de conclusión del curso. Y cuando nos referimos a ese trabajo final para la maestría, lo llamamos de disertación de maestría, y cuando se refiere al trabajo final de un doctorado, lo llamamos de tesis de doctorado. Yo en particular trabajé coordinando los TCC de la licenciatura en Letras Española a distancia y de la posgraduación, la especialización en medios de educación. Y cuando digo la coordinación, no me refiero específicamente a la coordinación individual, profesor-alumno, coordinando un TCC, y sí me refiero a la coordinación general de todos los trabajos de orientación de ese curso y de los respectivos profesores orientadores o coordinadores, no sé específicamente cómo ustedes los denominan, y sus alumnos. La problemática de la gestión de los TCCs en la educación a distancia es efectivamente y evidentemente el gran número de alumnos que forman parte de los cursos de educación a distancia. ¿Cuál es el problema entonces que nos enfrentamos para coordinar, para gerenciar un TCC en un curso de educación a distancia? Por un lado, el elevado número de alumnos que van a desempeñar esa tarea, que van a realizar TCC. Por otro lado, el elevado número de profesores que van a trabajar orientando, ¿no?, esos alumnos para realizar el TCC, y poder llegar al fin de las actividades con la menor evasión posible y con el mayor número posible de alumnos aprobados en esa etapa final del curso. Ese es el desafío. En educación a distancia tenemos ese problema de los números superlativos, grandes números de alumnos y profesores, y poder gerenciar ese proceso de forma que los alumnos consigan concluir con éxito el trabajo en educación a distancia. Cuando yo me deparo con la coordinación, fui designado para coordinar este proceso, ¿no? Y vuelvo a repetir, no específicamente coordinar un grupo de alumnos, y sí todo el proceso de los TCC, de la realización de los TCC, me encuentro con un número de 296 alumnos que estaban aptos, prontos para realizar su TCC, desarrollar su TCC. Y por otro lado, un grupo de 56 profesores dispuestos a orientar alumnos en el desarrollo del TCC. Se realizó una reunión inicial con el grupo de profesores que coordinan el curso, en Brasil llamamos de colegiado de curso, y se definieron 4 áreas posibles para la escrita del TCC. O sea, los alumnos que estaban aptos para desarrollar el TCC tenían que elegir una de esas 4 áreas para la escrita del TCC. Entonces, se enviaron a los polos de apoyo presencial, a los tutores presenciales, esas 4 posibles áreas para que los alumnos de cada polo eligieran en qué área querían escribir, realizar, desarrollar su TCC. Les voy a leer las áreas.
eran lingüística, la primera, lingüística aplicada a la enseñanza de lengua extranjera, esa era una área. La segunda, géneros textuales y la enseñanza de lengua extranjera. Otra área, métodos para la enseñanza de lengua extranjera. Y finalmente la cuarta área, tecnologías para la enseñanza de lengua extranjera. De esas 4 áreas, entonces, los alumnos tenían que elegir una para poder desarrollar su TCC. En paralelo, mientras los alumnos iban eligiendo su área y reportando el área a la universidad a través de los tutores presenciales, y utilizamos para eso una planilla divulgada en la nube, específicamente en el Google Drive. Y por otro lado, también divulgamos en el Google Drive una planilla en la cual los 56 profesores que aceptaron ser orientadores de TCC tuvieron que definir una prioridad para cada una de esas áreas. En esa planilla teníamos 56 profesores listados y 4 columnas, una para cada área, de las que yo les mencioné recién. Cada profesor orientador debía colocar una prioridad para cada una de las áreas. Entonces, para aquella área que el profesor siente o sentía o tenía mayor adherencia, mayor interés para orientarse, colocaba el número 1 en aquella área. El número 2 en el área siguiente con menos interés, menos adherencia, y así hasta el número 4, que sería la de menor interés para orientación. Si eventualmente alguna de las áreas de las 4 que yo mencioné, el profesor no se sentía apto para orientar, colocaba como prioridad número 0, indicando que en esa área él no podría orientar el desarrollo de un TCC. Cuando terminó este proceso, nosotros teníamos, por un lado, una planilla de alumnos de cada polo con el área elegida para desarrollar su TCC, y por otro lado una planilla de orientadores, profesores orientadores dispuestos a orientar TCC y qué áreas eran prioritarias de forma decreciente para orientar trabajo de TCC. A partir de esas 2 planillas, de esos 2 listados, hicimos un listado único en el cual fuimos organizando qué profesor iría a orientar qué alumnos con base en las áreas elegidas por cada alumno y en las prioridades elegidas, definidas por cada profesor. Así entonces que nosotros comenzamos a organizar la distribución de profesores orientadores para sus alumnos. Y llegamos entonces a un agrupamiento de orientadores y los respectivos alumnos que serían orientados por ese profesor. A partir de esa lista inicial que fue divulgada en los cursos, tuvimos entonces que implementar de forma concreta un espacio de orientación para que los alumnos y sus respectivos profesores orientadores tuvieran un lugar de interacción donde pudieran conversar e intercambiar archivos digitales con sus trabajos en ejecución, en desarrollo. Y para eso utilizamos entonces el EVA Moodle. Entonces creamos una disciplina, un curso, una disciplina dentro del EVA Moodle para el TCC. Los alumnos entonces matriculados en el TCC, que estaban aptos para desarrollar TCC, tuvieron acceso a ese espacio del Moodle y encontraron dentro de ese espacio una serie de instrucciones de cómo deberían ser desarrollados los TCCs, con
investigaciones en Internet, dónde poder, en qué repositorios podrían encontrar material para ser utilizado en el TCC, orientaciones sobre plagio, en fin, varias instrucciones para el desarrollo del TCC, pero fundamentalmente encontraron una serie de forums con el nombre de cada profesor orientador. Como yo dije recientemente, los alumnos recibieron una lista donde aparecía el nombre del alumno y su respectivo orientador. Entonces el alumno, entrando en el EVA Moodle, buscaba el nombre de su orientador, que fue creado como un fórum, y al clicar en ese nombre, el fórum abre y aparecen los nombres, como tópicos, los nombres de los alumnos para el cual el citado profesor haría orientaciones, iría a orientar. Y clicando en el nombre del alumno, abriría el espacio de orientaciones, el espacio donde habrían el intercambio de informaciones y de archivos y de contenidos digitales que formarían parte, en suma, en definitiva, del TCC. Entonces observen que como coordinador general de los TCCs, tener acceso a ese ambiente me permitía de forma instantánea y sin necesidad de esperar respuestas de orientadores o alumnos, poder evaluar instantáneamente qué alumnos estaban efectivamente participando del desarrollo del TCC, participando de las orientaciones, qué profesores estaban efectivamente respondiendo a sus alumnos y las demoras que podrían haber en esa interacción. Muy bien, finalizados los trabajos de orientación, se formaron los tribunales para corregir los trabajos. Cada trabajo fue corregido por 2 profesores, fueron varios tribunales, todos formados en salas tipo forum dentro del EVA Moodle, donde hubieron interacción entre los integrantes de cada tribunal. Y llegamos a las calificaciones, a los resultados de esa evaluación final de los TCCs. Recordando que eran 296 alumnos que estaban aptos para la escrita del TCC. En el proceso de escrita, 18 alumnos abandonaron los trabajos, desistieron de concluir el TCC. 278 alumnos terminaron la escrita del TCC y fueron evaluados por los tribunales. De esa evaluación, 10 alumnos fueron reprobados y 268 alumnos fueron aprobados en el trabajo del TCC. Entonces, quisiera hablar un poco ahora de la misma propuesta del trabajo que se realizó en el posgrado en medios en educación. El alumno desarrolló un banner, un póster con los principales resultados de la investigación. Esos alumnos expusieron los pósters en el polo de apoyo presencial en una fecha específica. Eso se transformó en una actividad cultural en cada ciudad, en cada polo de apoyo presencial, donde las familias pudieron participar, asistir, ver las evaluaciones y festejar con los alumnos que fueron aprobados. Entonces, segunda oferta del curso de posgrado que terminó el año pasado, no tuvimos recursos financieros para los viajes a los polos y la corrección fue realizada de forma tradicional a la distancia. Se formaron los tribunales con 3 profesores cada tribunal para corregir alumnos, y la corrección fue realizada de forma virtual, online, y los profesores interactuaron en el espacio, en el entorno virtual Moodle, para poder concluir las evaluaciones y las clasificaciones. Entonces, espero que de alguna forma este relato de experiencia pueda ser de utilidad para ustedes, y me coloco a disposición ahora para poder aclarar dudas y poder comentar con ustedes un poco más y aclarar un poco más estos conceptos que presenté
en la conferencia. Agradezco nuevamente por vuestra presencia en este momento, conectados online, y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.